Hay una provincia que es una de las provincias más importantes de la República Argentina y en específico la ciudad, que es la ciudad de Rosario, que es la tercera ciudad más poblada de la República Argentina, que en las últimas semanas, por parte de su intendente, de Pablo Yatkin, ha llevado adelante políticas que tienen que ver con volver a fases para atrás, porque el incremento de casos ha sido muy elevado. Recuerdo a mediados de semana que superaron en la ciudad de Rosario, en la provincia, casi tocaron los 1.100 casos, creo que fue un miércoles o un jueves pasado, y en la ciudad de Rosario habían tenido un incremento de casos superior a 500 infectados. Bueno, eso llevó a que, evidentemente, los sistemas de salud privados como los sistemas de salud públicos y el sector sanitario y de terapia intensiva está como muy estresado, y en este contexto se nos ocurrió tratar de hablar sobre la vida que obviamente que desde ese 1 de marzo, cuando se decreta la cuarentena y el aislamiento a nivel nacional por parte del presidente Alberto Fernández, pero después con el transcurrir de las semanas, algunas provincias fueron abriendo porque evidentemente la pandemia no llegaba tan fuertemente. Bueno, hay como un entendimiento tardío, es como que el proceso tal vez para ciudades del interior del país ha sido diferente a lo que nos ha pasado a quienes vivimos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en el AMBA, en donde esto sabíamos desde el vamos que íbamos a ser los primeros que íbamos a recibir la mayor cantidad de infectados, pero en ese entendimiento que tiene que ver con algo que es entender que ya llega y después se iba retrasando, y capaz en la mente del ciudadano de esas ciudades hacía que no creciese tanta esta idea de, che, la vamos a pasar mal en algún momento. Desde lo que tiene que ver con el desarrollo económico y con los sectores del comercio, son muy importantes tratar de llevar adelante esos entendimientos. Por eso estamos en comunicación con Sebastián Chale. Sebastián Chale es el secretario de Desarrollo Económico y Empleo de la Municipalidad de Rosario. Él es licenciado en Ciencias Políticas y bueno, lo saludamos en este mediodía desde AM 1420 con vos. ¿Qué tal, Sebastián? Marcelo Aymar te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo te va? Buen día. Bien. Bueno, yo hice una especie de resumen breve de lo que creo como porteño, como persona que vive en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, le puede pasar a un habitante de una ciudad muy poblada, que es la ciudad de Rosario. Puede pasar lo mismo también con el habitante de Córdoba Capital, que tuvo, me imagino que en este proceso pandémico, como momentos de decir, bueno, en algún momento va a llegar, pero al final no llega, y también desde los municipios, esos entendimientos de, bueno, lo comercial lo voy estirando, todavía no lo cierro, en Buenos Aires pasan tales cosas y nosotros todavía tenemos el privilegio de tener reuniones. Eso se terminó y los números de Rosario de esta semana demuestran eso. Lo que queríamos era un poco que nos explicases cómo estás manejando desde la Secretaría estas cuestiones que tienen que ver con algo vital, que es el desarrollo económico de la tercera ciudad más importante del país. Sí, hay un fenómeno que vivimos en estos días en Rosario que puede ser una enseñanza también para otras ciudades, porque nosotros tuvimos un comportamiento muy distinto al área metropolitana de Buenos Aires y la mayoría de las ciudades del interior. En el caso de Rosario tuvimos el primer brote, se controló al inicio, en marzo y principios de abril, y tuvimos varios días de caso cero. Eso nos permitió abrir actividad, y tuvimos 3 meses, te diría hasta julio, mediados de julio, prácticamente sin casos, con actividad normal. La verdad que la actividad comercial, incluso la gastronomía, los shoppings, abrieron, sí. Pero que se difundió por los medios de Buenos Aires también, y eso generó una sensación de bienestar y cierto relajamiento también, sí, en las pautas de comportamiento y de cuidado. Lamentablemente, a partir de casos que se originaban, por supuesto, en zonas de circulación, porque la apertura comercial en Rosario, a 300 kilómetros de Buenos Aires, implica mucho contacto de viajantes, de empresas, de transporte, sí. Y tuvimos un nuevo brote que ya con ese nivel de circulación de población y de actividades empezó a tener características, no digo exponenciales, pero sí de un crecimiento acelerado. Estamos duplicando casos cada 11 días aproximadamente, pero habíamos llegado a 9. Y tuvimos que tomar la decisión más difícil, que es una vez que tenés todo abierto, o casi todo abierto, volver atrás. Y fue eso la semana pasada, el viernes pasado. Si bien el sistema de salud de la ciudad, tanto privado como público, es importante y tiene capacidad,
tuvimos que hacer un esfuerzo, obviamente con muchas tensiones, con muchas complicaciones también, porque volver atrás, hay una figura que usó en algún momento el gobernador y el intendente municipal, Pablo Gemín, que es como meter la pasta dental nuevamente en el envase, digamos. Es muy difícil, Sí, sí. la verdad que es complejo. Pero pudimos hacerlo, y hoy repasamos temprano indicadores de movilidad y de comportamiento. Bueno, todavía indicadores sanitarios no se reflejan porque es muy poco tiempo, y esto tiene unos 10 o 12 días hasta que impacta en cantidad de casos, pero bueno, somos moderadamente optimistas que en estos 14 días de esfuerzo vamos a lograr desacelerar el ritmo de contagios, y obviamente lo hicimos con mucho diálogo, mucho trabajo y mucha intercambio con el sector comercial, sobre todo, que es el afectado directamente. Sebastián, te traslado esta pregunta, no sé si tanto como secretario del área, de lo que estamos tratando de desarrollar, que es que no se caiga el impulso económico y comercial de una ciudad, sino que más bien como un rosarino que vive en la ciudad y ve la cara de la gente, ¿no? Y hay un dato que tiene que ver con que, bueno, en los últimos 15 días estoy bajando literal la tapa de Rosario 12, ¿no? Que dice, Sí. en los últimos 15 días solo el 5% de los internados en Rosario era paciente COVID. Y ahora esa proporción, en los últimos 15 días, creció del 5% hasta el 21% en el sistema público y el 17% en el sistema privado. ¿Cómo sentís que esas noticias les afectan a los ciudadanos? Porque es un poco lo que estamos hablando de, llega el temor, ha llegado, pero llega tarde, y me parece que cuando llega tarde también llega con mayor entendimiento, pero me parece que también inconscientemente llega con mayor temerosidad, porque son conscientes de las vulnerabilidades, ¿no? Sí, yo creo que también hubo cierta idea en la ciudad que el ritmo de bajo de casos que tuvimos durante prácticamente mayo, junio y julio, y la capacidad del sistema sanitario, que es reconocido, ¿no?, tanto público como privado, por cantidad de camas, por cantidad de profesionales. Nosotros en el municipio tenemos la mitad de nuestro personal afectado al sistema de salud, que es prácticamente el sistema público municipal en buena proporción. Son unos 6.000 agentes aproximadamente. Sí. Esa idea y esa más tensión territorial que tiene generó, creo, una falsa sensación, una cierta sobreestimación de nuestras capacidades, y rápidamente la realidad nos ubicó, o el virus en realidad nos ubicó, y habla un poco del comportamiento que tiene este virus, ¿no? La alta contagiosidad, y que no hay otra manera, lamentablemente, que restringir algunas actividades. Nosotros también tuvimos encuentros familiares admitidos durante mucho tiempo, y encontramos ahí la explicación del 80% aproximadamente de los casos, de los contagios, encuentros sociales, encuentros familiares, donde ahí no se respeta el protocolo, porque digamos, el Estado no puede entrar a controlar, ni tampoco hay control social sobre eso, digamos, lo que la gente hace puertas adentro. Pero sí, yo comparto esa reflexión. Ahí hubo cierta, estamos todos expuestos, pero hubo cierta sensación o una creencia generalizada que, bueno, esto no nos va a tocar, que era un problema del área metropolitana durante buena parte, bueno, de hecho buena parte de la pandemia transcurrió así, ¿no? ¿Y cómo, saliendo un poco de este tema de la pandemia y del COVID, cómo ves los anuncios que ha llevado en los últimos días el presidente Alberto Fernández en lo que tiene que ver con esa creación de una empresa estatal para el manejo de la hidrovía Paraná-Paraguay, sabiendo que el puerto de Rosario exporta el 70% de lo que es el comercio de cereales y de granos en el país, y además sabiendo que es algo que es atinente a tu área porque tiene que ver con desarrollo económico y empleo? ¿Cómo notas ese perfilar hacia unas políticas más estatales que en un puerto tan importante como el de Rosario se lleva adelante con esos anuncios que hizo el presidente hace unos días atrás? Mira, nosotros tenemos una modalidad de explotación de nuestra actividad portuaria que combina distintos modelos. Por un lado tenemos más de 25 puertos privados, que son las terminales cerealeras y graneleras, digamos, más grandes, como decías, ¿no? Como núcleo es seguramente de los más grandes del mundo, está entre los 3 más grandes del mundo de procesamiento y exportación. Y tenemos también el puerto público en Rosario, que tiene tanto cargas a granel como cargas por contenedor, si bien es público, está también concesionado por provincia a privado.
Y yo creo mucho en los modelos mixtos y creo que la integración con participación además de la provincia, lo cual creo que es el dato más interesante de esa propuesta, junto a operadores privados que tienen gran experiencia y mucha capacidad de gestión en esto, yo creo que puede dar un salto cualitativo. Por supuesto que el manejo de la hidrovía, de lo que tiene que ver con, es un recurso estratégico, el Estado Nacional desde ya que no puede estar ausente, y bueno, ahora que intervenga. Acá ha generado alguna discusión y algún debate abierto todavía en todo el sector privado que opera alrededor de las terminales y que de alguna manera está representado en la Bolsa de Comercio de Rosario. Sí, de todas maneras, te diría que es hoy una de las expectativas más grandes de recuperación que tiene, no digo la región solamente de Rosario, sino toda la Argentina, ¿no? Porque han mejorado precios y bueno, si el clima ayudara un poco, podríamos estar encontrando una buena campaña nuevamente 2020-2021. En los presupuestos de la ciudad de Rosario me parece que el eje está puesto mucho en ese sector cerealero y también me parece que lo debes pensar desde la creación y la ampliación y tratar de hacer mucho más sustentable otra vía económica que tiene la ciudad, que es el Polo Tecnológico de Rosario, que se dedica a la biotecnología, al desarrollo del software, a telecomunicaciones. ¿Cómo haces para diversificar los presupuestos en la ciudad sabiendo que tenés un sector tan dinámico y tan interesante para lo que sería la recaudación del fisco y las arcas públicas rosarinas, que es los puertos, lo que estábamos hablando recién, con ese número de, bueno, este es un sector que sé que es pujante para los ingresos, pero a su vez también tenés que sopesarlo con lo que sería la política futuro y ya presente, que es ese polo tecnológico rosarino? Sí, la actividad con más proyección en Rosario tiene que ver justamente con la aplicación de tecnología en el aparato productivo, sobre todo agropecuario y agroalimentario. Biotecnología, software, tecnología satelital, aplicada a, digamos, ese diálogo entre la tecnología, la ciencia y el desarrollo agropecuario, lo que hoy se habla de AgTech a nivel mundial. Estamos, bueno, obviamente muy bien posicionados, estamos con algunos desarrollos que son muy prometedores. En los próximos días, antes de fin de año, para poner solo un ejemplo, va a inaugurarse una de las empresas biotecnológicas más importantes proveyendo servicios a todo el complejo cerealero y aceitero, con proyecciones de aumentar capacidad de extracción de aceite en un 10 o un 15%, pero además con un aporte muy importante al cuidado ambiental, a los efluentes que se vuelcan muchas veces al río, lamentablemente, y por ahí tenemos una gran oportunidad de desarrollo. Nosotros estamos ahora, pese a la pandemia, con la universidad y con el CONICET, trabajando en un proyecto de incubación de empresas de base biotecnológica, muchas de ellas orientadas a alimentación y por supuesto también a salud humana, que en este contexto también resulta vital, ¿no? Reactivos, procesos de prevención también de enfermedades, de virus de alta contagiosidad, como el caso del COVID. Así que te diría que nuestra ciudad en su estructura de recaudación se explica más por el lado de los servicios, la tecnología y el comercio, que por la producción alimentaria, digamos, que por las terminales portuarias. Claro. De hecho, estamos en este tiempo en una, no digo en litigio, pero bueno, sí, en una tensión con una de las terminales portuarias en cuanto al aporte, justamente la que controla Vicentín, digamos, sí, la concesión controla Vicentín, que bueno, ellos están así aduciendo que no debieran aportar al municipio por estar en una concesión provincial y en terrenos nacionales. Pero bueno, claro. Hay debate por ahí. De todas maneras, indirectamente, por supuesto, por ejemplo, la construcción en Rosario tiene una presencia muy importante y buena parte de eso se explica por el excedente que se reinvierte de toda esta región agropecuaria en la ciudad. Sebastián, la predecesora de Pablo Hapkin en la Intendencia fue Mónica Fein, pero fue predecesora no solamente en el cargo, sino que tienen la misma idea política y los dos trabajan políticamente en lo que se llama el Frente Progresista Cívico y Social. La pregunta tiene que ver con que la ciudad de Rosario, en las elecciones del año pasado, el municipio lo ganó muy ajustadamente el Frente Progresista Cívico y Social en lo que era el intendente o el candidato que llevaba el Frente de Todos. Creo que ganaron por un puntito o menos. Sí, entonces, sí, lo que quería preguntarte es, cuando vos
haciendo un paralelismo con lo que sucedió acá entre Buenos Aires, provincia y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en donde esas rispideces evidentemente cada vez son más notorias entre Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof. ¿Qué les pasó o cuál es el análisis que tendrías que tratar de tejer a futuro si tuvieses que describir en este tiempo cómo fue la relación en una ciudad en donde ganó un partido la intendencia por un puntito a manos del hoy opositor y cómo trataron de llevar adelante y tejer algunos puentes en estas semanas y en estos meses que llevamos adelante esta pandemia? Mira, el clima político en general, por supuesto que va pasando el tiempo, se va acercando el 2021 y eso puede ir tendiendo a cambiar, pero el clima político, como nosotros compartimos, por primera vez también se da en mucho tiempo, que la provincia también cambió, el Frente Progresista perdió a manos del Frente de Todos, y ahí gobierna el justicialismo, Claro. un frente, digamos, que incluye varios sectores, y en un contexto de pandemia. Quien había sido candidato a intendente en Rosario, de hecho, hoy es ministro de Trabajo de la provincia, y en esa diferencia estrecha. Y te digo que compartimos gestión prácticamente porque nos obliga, por la dinámica que está teniendo la pandemia y el impacto que está teniendo en los sectores productivos y en el empleo, a trabajar muy de la mano. Honestamente, te diría que hoy estamos con un buen vínculo con el gobierno provincial. Por supuesto que hay tensiones, sobre todo en la disputa de recursos o en la búsqueda de mayores recursos. Los municipios, en el caso de nuestro municipio, es un municipio muy particular porque prestamos prácticamente no solamente los servicios esenciales, sino también, bueno, servicios de salud pública principalmente, de mediana a alta complejidad y sobre todo toda la atención primaria de la salud prácticamente. Tenemos más de 50 centros de salud barriales, con muchos de ellos con especialidades, no solamente con la atención general. Te hacía esta pregunta, Sebastián, ¿sabes por qué? Porque fue tan exigua la diferencia que si no se tomaba con responsabilidad lo que sería el sector político, las políticas que tenían que llevar adelante en este tiempo, podrían haber tensado mucho la cuerda y eso se hubiese trasladado a la ciudadanía y se hubiese vivido desde un lugar muy tenso esta cuestión, ¿no? Porque tal cual. Estaban yendo a un lugar que ya era fértil de por sí en la paridad de votos. Entonces era un poco la mirada como rosarino de qué le pasó a la sociedad en este tiempo, ¿no? Con esos resultados. No, por eso te digo, hubo madurez en el sistema político. En el Consejo nosotros no tenemos mayoría ni cerca de tener mayoría, tenemos solamente dentro de nuestro frente tenemos 2 del espacio que gobierna, porque también dentro del frente hubo un cambio. Fue la primera vez que el socialismo perdió la conducción, digamos, de la ciudad. Nosotros ganamos la primaria del socialismo dentro del Frente Progresista, y 2 sobre 8 del Frente, y a su vez el Frente tiene 8 sobre 28, digamos, esa es la proporción. Y el resto de los 20 concejales están divididos en 4 espacios más, además del justicialismo, en un espacio más de izquierda y el Cambiemos. Entonces, no pensé que estaba tan atomizado el Consejo Deliberante de la ciudad. Muy atomizado. Nos obligó, nosotros sacamos el presupuesto en diciembre, con un contexto también de deuda y de problemas financieros muy importantes, con herramientas financieras inéditas que hacía 50 años Rosario no tenía, casi por mayoría, no solamente por mayoría, casi por unanimidad. Y eso fue muy importante en este contexto, porque eso fue en diciembre previo a que venga lo que vino en marzo. Sin ese espaldarazo y sin ese marco de acuerdo que tenemos en el Consejo, honestamente no hubiéramos podido desarrollar la actividad en un momento tan difícil. Luego tuvimos leyes de emergencia también que fueron acompañadas por unanimidad en el Consejo y estamos en un buen momento desde esa perspectiva. Por supuesto que los debates políticos existen, no quiero pintar un panorama sin conflicto, pero sí con mucha madurez, la verdad que con mucho entendimiento y sobre todo con el Ejecutivo Provincial, donde estamos, bueno, codo a codo sobrellevando una situación tan inédita como esta. Bueno, Sebastián, queríamos hablar un rato con ustedes, con vos en particular, porque en la semana, cuando estábamos armando el programa, dijimos, bueno, pasan cuestiones que al principio de la entrevista estábamos tratando de describir en la ciudad de Rosario, que tenían que ver con la pandemia y aparte con la importancia que tiene a nivel nacional la ciudad de Rosario. Y bueno, y me parece que en ese entramado el secretario de Desarrollo Económico y de Empleo es importante para que nos comunique a nivel nacional qué es lo que estaba pasando. Así que te agradezco, buen fin de semana y estaremos hablando seguramente
en los próximos meses o cuando estemos ya finalizando este año. Bueno, un gusto y a disposición de ustedes cuando lo requieran. Hasta luego. Buen fin de semana. Te mando un abrazo, Sebastián. Quien está hablando con nosotros era el licenciado en Ciencias Políticas, Sebastián Chale, que es el secretario de Desarrollo Económico y Empleo de la Municipalidad de Rosario.